Mis cazadores, buenos días. Otro día y otra aventura. Otro día y otra aventura. Aquí estamos en rumbo para Possum Kingdom. Otro día y otra aventura. No sé si pueden ver, llegamos al rancho que rento en Possum Kingdom. Y todavía estamos aquí en el rancho siguiendo atrás de este venado. Mis cazadores, ya llegamos al blind. Ha hecho este intro ya como unas 5 o 6 veces. Ha venido a cazar este terreno varias veces buscando solo un venado. Pues cazadores, creo que esta es la penúltima vez que voy a ir a cazar este año. De nuevo salió nuestro amigo en cámara. Fue a los dos comedores. Ya tenía más de una semana, casi 2 semanas que no han entrado los comedores. Está pero bien flaco. Nos queda este fin de semana y el próximo fin de semana y se acabó la temporada de los cuernudos. Unas zonas van a tener temporada para hembras y spikes, pero para los venados machos cuernudos se acabó. Vamos a ver si tenemos suerte. Ya llevamos como unos 15 días cazando este macho y no se ha hecho la cacería. A ver si podemos acabar este año y empezamos el año nuevo con puro éxito. Qué frío hace. Está 31. Es el último de diciembre. O es el 30. Ojalá que cuando salga el sol se redite este hielito que está en las ventanas.
Le dé el tiro, le dé el tiro. Tengo bug fever, no me puedo. Mi corazón está. No me pude relajar para el tiro. Los nervios entraron y no me podía calmar. Y todavía se vio como el tiro que era bueno, pero como digo, tenía unos nervios que no sé si lo tumbé o no. Brincó para afuera. Está flaco el canijo. Hace 3 semanas, cuando andaba empezando la corrida, estaba macizo. Sé que es él porque está quebrado un lado y tiene las defensas un poco chuecas. Miren, señores, toda esa sangre. Miren, empezó de allí. Pura sangre. Pura sangre. Ahí está, señores. Ahí está la presa. Cayó. Man. Oh, no les puedo enseñar este agujero. No les puedo enseñar el agujero. El agujero está grandísimo. Wow. Ahí está. Pueden ver dónde está toda esa sangre. Corrió para allá. Y allí es donde cayó. Al fin, después de tantos días cazando, tantos días desde la madrugada hasta la tarde, lo tumbé. Gracias a Dios. Thank you, Lord Jesus, thank you. Tenía como al mínimo 7 días que me iba de mis casas como a las 2 de la mañana para llegar aquí para las 5, para estar en el stand para las 5:15 y esperar calladito por casi 1 hora y media a ver si pasaba temprano. Hoy hice lo mismo. No llegó por la mañana, me llegó un puerco, me llegó una hembra y es todo. Empecé a editar un video. Llegó como a las 12:15 y por 7 minutos no me pude quedar calmado. El corazón me andaba latando y tuve una ansiedad que nunca me ha entrado. Creo que porque he seguido a este venado por tanto tiempo, por tantas veces que que no me ha llegado y que ha llegado a cercas o me ha llegado a otros comedores, que tenía una batalla muy larga con este venado. Y cuando yo al fin iba a suceder, la ansiedad me jodió. No sé si pueden ver en el video. Como me levanté la cabeza como 10 veces para respirar. Estoy respirando fuerte para calmarme. Y al fin, ese monstruo cayó. Gracias a Dios cayó. Ahora empieza lo duro, limpiarlo, irlos a la casa. Y ya acabó nuestra temporada aquí en Possum Kingdom. Creía que iba a batallar menos con la wincha. Y creo que era más duro. Oh, man. Vámonos. Cazadores, ya llegamos a nuestra casa, ya empezamos a procesar la carne, las piernas hacemos trozos para guisos, hicimos carne seca, hice una machaca. Si no vieron ese video, voy a dejar un enlace aquí arriba. Lo que nos queda es el costillar completo. Vamos a intentar hacer unos tomahawks de venado. A ver cómo lo salen. Es mi primera vez. De aquí es lo que vamos a utilizar para cortar nuestros tomahawks. Y lo que vamos a empezar de acá arriba a cortar todo este costillar. Ya pueden ver, separamos las costillas.
del espinazo y ahora vamos a seguir del otro lado a cortar nuestro trozo. Y aquí tenemos nuestro corte. Vamos a limpiar este un poco. Vamos a retirar toda esta carne. Este costillar lo voy a limpiar un poco también. Voy a cortarle con la sierra por aquí para que no me queden los huesos muy largos. Obvio, esto tuviera mucho más fácil cuando tuviera el venado colgando, pero como no sabíamos lo que íbamos a usar o cómo íbamos a utilizar esta carne, se puso un poco más difícil. Ya tenemos todos los huesos al mismo tamaño y vamos a retirar esta porción y vamos a limpiar todo lo que haga este corte más difícil para asar y comer. Y vamos a seguir limpiando. Cuando acabemos de limpiar todos los huesitos, vamos a poner esto en el congelador por un ratito para que se ponga más duro y cuando cortamos los cortes sean más uniformes los cortes. Y después de unas cuantas horas en el freezer, miren qué duro está aquí. Esto lo va a ayudar para cortar nuestros steaks, nuestros chuletas. Ahí está nuestra chuleta, nuestro tomahawk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta no está tan bonita, pero está un poco más grueso. Igual. Si fuera cordero, esto tuviera una capita de grasa. Este venado no tiene tanto, dependiendo cómo lo estamos pelando. So, si quieren solo el lomo y la costilla para que sea esta chuleta, la pueden dejar así o pueden dejar este trocito de carne. Como ustedes gusten, es su carne, prepárenla como ustedes quieren. Pero ahí tenemos unos tomahawks. Acá vamos a hacer nuestros tomahawks, nuestras chuletas de venado. Vamos a ahumarlos un ratito para que lleguen a la temperatura. Vamos a acabarlos con un poco de mantequilla y ajo. Miren, señores, lo que me trajeron los Reyes Magos, este ahumador eléctrico de pellets. Vamos a poner nuestros tomahawks y aquí un ratito a ver cómo salen. Siempre queremos una temperatura interna para que la carne no se recosa demasiado. Ya llegamos a la temperatura que queremos. No se ven tan bonitos, pero vamos a hacer es sacar esto. Los vamos a dejar a reposar. Vamos a subir la temperatura y los vamos a dar una pustita y los vamos a sellar bien bonitos. Aquí tenemos todo, está bien caliente, mire, casi a 400 grados. Vamos a poner nuestros tomahawks para atrás en la lumbre. Y aquí tengo un poco de mantequilla y ajo.
Vamos a ver qué término vamos a acabar con estas. Perfecto. 135. Pues señores, ya acabamos nuestra cocina de nuestros tomahawks de venado. Miren cómo quedaron. Le vamos a dar una mordida a ver cómo salieron. Wow. Delicioso, man. Wow. Miren. Están buenos para que la hagan de vez en cuando. Mucho sabor. Wow. Mucho trabajo, pero vale la pena. Espero que les gustó este video. Espero que les gustó la cocina que tenemos aquí. Dejen su like, dejen un comentario. Nos vemos a la próxima. Adiós, bye.